Y a partir de aquí... Buenas. A partir de aquí todo son grandes noticias y vamos a empezar con una. Hollow Knight Silksong anuncia su edición en formato físico, ya de manera oficial, para el próximo 16 de octubre. Ya se puede reservar en todas las plataformas. Un título que de hecho pues salió durante el pasado mes de septiembre y que ahora pues obtiene una edición pues más, digamos, de corte tradicional. Eso sí, cuando digo todas las plataformas me refiero a plataformas de consola. Para PC de momento pues no hay ninguna clase de edición física, aunque esta viniese vacía. De hecho, estas ediciones físicas vienen llenas. Tanto los discos como el cartucho para Nintendo Switch vienen con el juego al completo, y en el caso de Nintendo Switch, además de todo, la edición esta te vale para las dos plataformas. Aunque ponga el logotipo de Nintendo Switch 2, también te vale para la primera, está bien especificado. Te trae un manual a todo color de 32 páginas, a la vieja escuela, como cuando los videojuegos se hacían con cierto amor y cariño y no te decían que la situación macroeconómica lo cambiaba absolutamente todo. Cuando te valían un dinero y además te venían bien completos, pues así, además también con un mapa grande del videojuego. Eso sí, os comento, no es exclusivo de ninguna tienda, pero os va a costar entre 40 y 50 pavos aproximadamente, así que id haciendo cálculos y a reservarlo. Este videojuego de hecho fue uno de los títulos estrella que llegó día 1 a la suscripción Game Pass durante el pasado año 2025. Sin embargo, fue una etapa bastante oscura para la suscripción, pues obtuvo la mayor subida de precio que jamás se ha visto en una suscripción en líneas generales, y esto pues acabó perjudicándola seriamente. El caso es que así lo ha reconocido la propia presidenta de Xbox. Así se ha visto en un memorando interno que ha compartido el medio Tom Warren. En ese memorando la presidenta reconoce que aquella subida de precio fue desproporcionada y que de hecho alejó a una gran base de usuarios. Game Pass estaba ya en números negativos en aquella época. Que no solamente es que espantase a una pequeña línea de jugadores, no, sino que de hecho de manera masiva el servicio había perdido un atractivo bastante grande. Y eso parece que ha sido paliado completamente debido a la rebaja de precio que se instauró a lo largo de este mismo año. Ahora mismo Game Pass está volviendo a ser un poco pues tal y como estaba antes de aquella subida. Sin embargo, hay una preocupación en todo esto. La presidenta no solamente quiere que haya pues un regreso de unos pocos jugadores a lo largo de un mes para jugar al Forza Horizon. No, la intención, por supuesto, es una retención a largo plazo. La intención es además un crecimiento duradero. No solamente quedarte con los usuarios que ya tienes que generar más cantidad de usuarios para que el servicio siga estando sano, porque por supuesto la suscripción cada vez está más llena de juegos y eso obviamente necesita de más comunidad. Para ello pues están adoptando diferentes estrategias, pero comenta la presidenta que van a tener que tomar decisiones difíciles para ello. Por ejemplo, la salida de Call of Duty pues es algo que ha marcado un antes y un después en esta suscripción, y algunos incluso piensan que podrían retirarse más videojuegos día 1 de esta. No creo que la estrategia pase por ahí, porque sería una vuelta atrás, sería en este caso volver a cometer un error que alejaría a muchos usuarios de esta plataforma. En todo esto, eso sí, ha dejado caer una frase que ha inquietado y está trayendo mucho debate en la comunidad de jugadores. Y es que la presidenta de Xbox comenta que están intentando forjar una Xbox más fuerte, una Xbox más consistente en el largo plazo, y que por ello habrá que tomar decisiones difíciles de en dónde invierten y todo ese tipo de cosas. ¿Qué áreas son las que tienen que reforzar y qué áreas son las que quizá tienen que dejar a un lado? Bien, pues esto obviamente ha dado para múltiples debates, como digo. El primero de ellos puede tener que ver precisamente con el Game Pass. Algunos asumen esta frase como que a lo mejor tienen que dejar los videojuegos día 1 y todo ese tipo de cosas. E incido en lo que he dicho hace menos de un minuto. Básicamente es que en el momento en que tú con Game Pass vuelvas a meter otro patinazo, ya terminas de perder toda la confianza del usuario. De momento yo creo que eso no se va a tocar. De hecho creo que van a dar más alternativas en este sentido. Pero bueno, aún así, yo lo dejo caer por aquí. Y algunos se preguntan si eso tiene que ver con la videoconsola.
He leído varios medios de comunicación asociados a Microsoft, los típicos Windows Central y demás, que son básicamente de los pocos a los que Xbox concede entrevistas. Bien, pues en ellos han comunicado que lo de la próxima consola, eso es inamovible. Es decir, ese proyecto no tiene marcha atrás, ese proyecto va a salir al mercado y por ese proyecto, al menos en un principio, se va a apostar. Y es que además tiene todo el sentido del mundo. Pues si tú quieres recuperar a una base de usuarios, si tú quieres fortalecerte, tienes que tener una buena puerta de entrada. Y la puerta de entrada no consiste solamente en vender muchos videojuegos en otras plataformas, porque de esas plataformas te llevas un 70% de cada venta, no el 100%. Devalúas tu tienda, devalúas tu base de usuario. Al final eres una compañía más. Con lo cual, si tú realmente quieres ser fuerte, si tú realmente quieres hacer unos buenos ingresos de mercado, necesitas reforzar tu tienda. Y a partir de ahí necesitas consolas en el mercado, porque está visto que el tema de la nube no ha funcionado. Y no porque el tema de la nube no sea interesante, me refiero, la nube pues a largo plazo yo creo que va a ser algo imprescindible en muchos hogares, así como lo ha sido en el cine, así como lo ha sido en la música. La nube desde luego llegará a un punto en el que se acabe asentando, pero ni llega a todos los países, ni tampoco es lo que el usuario promedio está buscando hoy en día. El usuario promedio sigue prefiriendo las experiencias tradicionales, sigue prefiriendo la experiencia de toda la vida y para ello pues tienes que hacer un refuerzo en lo que son los soportes actuales. También es cierto que el PC lo están reforzando mucho y con los múltiples dispositivos que están saliendo al mercado pues tienes cierto gancho, pero vamos, aún así tienes que seguir reforzando esa videoconsola, tienes que seguir reforzando esa base de usuarios tradicional que tiene ahí una biblioteca de juegos esperándole desde hace ya pues muchísimo tiempo, muchos títulos que se han ido comprando con el paso de los años y eso tiene que seguir ahí. En cuanto a temas de decisiones difíciles y por qué se dicen esta clase de frases, no creo que vayan por esto que acabamos de comentar. No, yo creo que esto es lo que precede a despidos, algún cierre, alguna cosa por el estilo. Suelen utilizar siempre la misma clase de lenguaje, esto lo hemos comentado 1000 veces en el canal. Cuando hablan de esta manera, en la que básicamente te están diciendo que para sobrevivir, para ser fuertes, para construir un futuro mejor, tenemos que tomar decisiones. Y suele ser un poco los preparativos para las peores noticias en ese aspecto. Digo sobre todo a nivel laboral, dentro de la compañía y esos rollos. Porque yo esto se lo he escuchado a Phil Spencer, ¿vale? Tenemos que construir un negocio sólido, tenemos que hacer esto y lo otro. Y luego al fin y al cabo lo que te llegan es cierre de estudios, alguna cancelación y esas cosas ya, la verdad que no me hacen tanta gracia, pero bueno, yo de momento estoy tranquilo, veremos a ver después del evento qué es lo que sucede. Yo creo que esta semana no vamos a tener mucha noticia en ese sentido, más allá de alguna que otra filtración sobre lo que acaben mostrando y bueno, intentaremos disfrutarlo y luego ya que venga lo que tenga que venir. Por cierto, en ese evento puede ser que no haga falta que muestren el nuevo Call of Duty, porque eso se hizo durante el día de ayer. Se anunció Modern Warfare 4, título que estará disponible a partir del próximo 23 de octubre y estará disponible además solamente para la generación actual de videoconsolas más allá del PC y será el primer videojuego que llegue para Nintendo Switch 2. Así lo comunicaron, así será. Llegará a la par que el resto de videojuegos. Empiezan directamente por este nuevo título y además es algo bastante interesante porque no es el clásico videojuego intergeneracional de esta franquicia. No, se trata de un videojuego que está pensado específicamente para generación actual, con lo cual la demanda de recursos entiendo que estará mejor optimizada. Y en ese aspecto, pues bien. Además que el título se nos ha mostrado mediante una imagen cinemática, se ha dejado caer muy poco lo que es el videojuego en sí en movimiento, pero bueno, ya sabéis que estos videojuegos en general se ven bastante bien, tienen un sonido bastante cuidado y en líneas generales no suelen fallar en ese aspecto. En otros cuantos quizás sí, pero bueno, título que en este caso nos llevará a Corea, también se han mostrado otra serie de países por los que te vas a mover a lo largo del videojuego, aunque ya saben ustedes que la campaña principal no será lo más importante. Tendremos un modo de extracción que quizá no sea el más favorito de todos. Por supuesto tendremos un multijugador online con hasta 12 mapas. Se ha dicho así que estará desde el principio. Podremos echar partidas 6 contra 6 y bueno, un poco todo lo habitual que vamos a tener a nuestra disposición. Y en fin, durante el evento, ¿qué se puede mostrar entonces? Pues algo del videojuego en movimiento. Y esperemos que en este caso la campaña principal no tenga enemigos gigantes, no tenga momentos en los que tienes que defender a los
infiernos ni cosas raras, sino que vuelva a ser un poco más tradicional en ese sentido. Pero bueno, aún así, el anuncio ya está aquí, la fecha es el 23 de octubre y ya veremos qué tal le va este videojuego, porque ya sabéis que estamos en años de GTA 6. Y precisamente también está siendo un año muy bueno para los títulos de acción y aventuras. El último gran título de esta categoría ha sido, sin lugar a dudas, 007 First Light, videojuego que nos pone en la piel del agente James Bond, que ya sabéis lo tenéis disponible para todas las plataformas, a excepción de Nintendo Switch, para la cual llegará un poco más adelante. Pero vamos, el título está siendo un éxito de crítica. No solamente me refiero a medios de comunicación, sino también a usuarios. El usuario promedio, tanto en plataformas como Steam, como en Xbox, como en PlayStation, está dándole altas valoraciones a este videojuego, así como en múltiples portales. El videojuego está gustando mucho a la gente. Una combinación de lo que es la saga Hitman, con videojuegos más estilo Uncharted, que ha resultado pues muy redonda. Aparte de un personaje carismático, un reparto bien escogido incluso para lo que son las actores extra, aunque se trate de un videojuego, al fin y al cabo también muchos guardan el carisma de los personajes que hay detrás, y vamos, que está gustando un montón. Y por ello, ayer anunciaron también que las ventas están respondiendo. Han ido muy por encima de lo que se esperaba, pues durante las primeras 24 horas ha vendido 1,5 millones de copias. Esto es solo el primer día. Luego lo que vaya vendiendo con el paso del tiempo será algo que iremos viendo por aquí, porque seguramente lo van a ir comunicando. Y es que en general todos los videojuegos de este estudio de desarrollo gustan mucho y en el largo plazo se suelen mantener bastante bien. Algunos pues han tomado como referencia los datos de Steam, donde pues el videojuego ha tenido unos números destacados de jugadores simultáneos, pero quizá tampoco lo más grande de toda la industria. Sin embargo, recordad que este videojuego no solamente se vende en Steam, ¿vale? Y que es un videojuego narrativo, con lo cual la gente que se lo termina no se queda ahí generalmente, pasa otra cosa, y más con el catálogo que tenemos actualmente. Pero vamos, lo que son cifras reales de ventas, 1,5 millones de copias en apenas un día. Para que se hagan ustedes una idea, por ejemplo, Expedition 33 es un videojuego que tardó en vender 1 millón de copias 3 días. Este ha vendido más en 24 horas, así que imaginaros si puede tener una larga cadencia. En este aspecto es verdad que es una licencia más conocida, no es tan justo en ese sentido, pero vamos, es para que hagan ustedes más o menos un baremo. Esto pues está trayendo también mucha cola en redes sociales. Hay mucha gente que odia este videojuego porque le toca odiar algo y le ha tocado este título. En general son enfermos mentales, esquizofrénicos, que pululan por las redes y se han hecho ahí un poco en el mundo de los videojuegos su espacio para generar clics, interacciones y para vomitar toda la bilis que tienen en el cuerpo. Pero vamos, lo siento mucho, han fracasado ustedes. El videojuego está yendo muy bien, el videojuego está gustando a la gente, que es lo más importante, y luego en cuanto a número de ventas no se preocupen, que este videojuego en el largo plazo seguramente vaya estupendo. Pero bueno, yo os invito a que lo disfrutéis mucho, yo me lo estoy pasando genial, seguramente incluso me lo completo al 100%, porque es que vale la pena cada minuto invertido. Otro videojuego que tuvo muy buena acogida por parte de la comunidad y que de hecho incluso vendió menos que este, pero sin embargo fue considerado un éxito, es Chronos New Dawn. Este título, pues sepan ustedes que ha recibido múltiples actualizaciones, el videojuego se ha hecho un poco más accesible, querían seguir metiéndoles contenido y de hecho ayer se pudo observar un pequeño detalle, y es que a través de un portal chino parece ser que van a hacer una presentación de este videojuego, pero en este caso bajo el seudónimo Lazarus. Ha aparecido el nombre Chronos Lazarus. Esto pues ha levantado muchas especulaciones y parece completamente legítimo. Algunos comentan que esto se trataría de una secuela, se trataría del anuncio de una sucesora, en este caso entrega para un videojuego de terror que ha causado grandes sensaciones. Yo en lo personal tengo mis dudas respecto a eso. Yo creo que se trata de una expansión. Y lo digo principalmente porque este videojuego apenas tiene meses en el mercado, quizás es demasiado pronto para anunciar ya una segunda parte. Quizá lo más lógico y sensato sería sacar una expansión de contenido, reforzar el videojuego que ya tienes en el mercado y a partir de ahí prepararte para otras cosas. Actualmente yo digo que el estudio de desarrollo no tiene, digamos, falta de tareas, tiene bastantes cosas por delante. Así que en ese sentido a mí me cuadra más una expansión que una secuela a día de hoy, pero vamos, es una gran noticia porque significa que el videojuego está rindiendo lo suficientemente bien como para que se tomen esta molestia. Ya lo veremos, porque en principio, como digo, se supone que todo esto
se tiene que comunicar a través de un medio chino, o al menos estos tienen alguna clase de información, y parece ser que les ha colado este logotipo por alguna parte. No sé, os comunicaré por aquí alguna clase de novedad que quieran comentar en los próximos días u horas, porque recordad que estamos en semana de eventos y que hay muchas cosas que anunciar, y esta podría ser una de ellas. De hecho, dentro de poco también tendremos que tener noticias de Rayman. Sí, esta licencia parece que está de vuelta, y además por todo lo alto. ¿Por qué lo digo? Pues porque el medio Insider Gaming recientemente ha comunicado que de cara al próximo mes de octubre, más concretamente el día 1, parece que está programado el remake de uno de estos títulos, de uno de los grandes títulos de la franquicia. No voy a entrar en más detalles porque estamos a víspera de eventos y no quiero comentar más de la cuenta, pero vamos, parece ser que hay un regreso por todo lo alto que ya pues se viene comentando desde hace mucho tiempo, y lo tendremos este mismo año. Pero no será el único. Parece ser que hay varios recopilatorios de esta franquicia en camino, incluso con ediciones remasterizadas, y en ese sentido pues parece que Ubisoft se va a poner manos a la obra. Y esto a mí la verdad que me gusta mucho. A mí la verdad que me gusta que regresen estas franquicias que quizás han estado algo olvidadas con el paso del tiempo, y esperemos que el jugador en este sentido, si hay de buena calidad, responda. Que por cierto, recuerden ustedes que hoy se lanza Mina de Hollower, un título que es el videojuego mejor valorado de todo lo que va de año por parte de los medios de comunicación. Hay que tener eso sí siempre presente, que los videojuegos independientes o videojuegos más pequeñitos suelen tener una valoración promedio muy alta. Es como que se reconoce un poco en el ámbito en el que están compitiendo y los medios que tienen. A veces eso a mí, en lo personal, me parece injusto, porque con los AA no se hace lo mismo, pero bueno, no me quiero enrollar. La cuestión es que este videojuego, ya sabéis, tiene un estilo muy clásico, un estilo de videojuego típico de la Game Boy, con ese rollo pixel art que está la verdad bastante bien conseguido. El videojuego, por cierto, está completamente traducido, lo tenéis en todas y cada una de las plataformas por apenas 20 pavos. Este combina elementos de acción desafiantes, parecido, pero no llega a ser eso, a videojuegos tipo Souls, pero sobre todo más cercano a lo que son los Zelda clásicos, con un montón de componentes de mazmorra, de tesoros ocultos, de un mogollón de escenarios que se interconectan unas con otros, muchísimas pruebas y puzzles. Todo eso pues es una combinación que ha gustado mucho a los medios, y también de buena tinta lo sé a muchos seguidores del canal que ya han podido disfrutar algunas de sus primeras horas y vamos, les está encantando. Yo le echaré un tiento si puedo comento algo durante el fin de semana, aunque la verdad va a ser complicado con todos los videojuegos que tengo ahora mismo en la cartera, pero bueno, aún así será todo lo posible. Título que pinta, la verdad, muy bien. Sobre este y todo lo demás, por supuesto, me podéis dejar vuestras valoraciones en la caja de comentarios, como por supuesto me gustaría saber cuáles son los eventos de la semana que viene que más os interesan. Yo intentaré darlos todos, el de Xbox y el Summer Game Fest, seguro, el de PlayStation prácticamente también. No sé si os apetece mucho que demos también todos los demás que hay, que son quizá un tanto menores o a veces incluso bastante aburridos, pero bueno, todo lo posible me lo podéis dejar ahí. Disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.